Muchas gracias, Lucila, Carolina. El webinar es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Solón, Melina y todo el equipo de... Melina and all the team of the Pan American Society of Eye Oncology for inviting us to... sobre todo todos estos webinars. Bueno, esta noche tenemos el placer de escuchar a dos expertos en oncología ocular que nos van a hablar sobre citogenética molecular y en melanoma uveal. Well, now I switch to English to introduce our American... Ahora paso a inglés, presentar a nuestro colega estadounidense. Es un placer y honor para nosotros presentar al doctor William Harbour. Doctor Harbour, director de oncología ocular, vicepresidente de investigación transnacional, jefe de oftalmología y director asociado de investigación asociada en Sylvester Comprehensive Centro de Cáncer. Su investigación se centra en el uso de tecnología genética y genómica, cultivo celular y modelos modificados experimentalmente para el estudio y desarrollo del cáncer, incluyendo melanoma uveal, retinoblastoma, linfoma intraocular y otros. Estos cánceres son frecuentemente letales y muy agresivos. Y muchas gracias por unirse a nosotros y le invito al doctor Harbour a compartir su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche. Entonces, en primer lugar, quiero asegurar que puedan ver mi pantalla. Bien. Muchas gracias. Entonces, es un placer para mí estar con ustedes esta tarde, insisto. Aquí están mis conflictos de intereses. Entonces, voy a comenzar con información de la Fundación Wen en referencia al territorio molecular del melanoma uveal y presentar algunos ejemplos que pueden ser de ayuda desde el punto de vista clínico. Luego, el doctor Materen va a referirse a la aplicación clínica de esta información y Miguel y yo hemos trabajado durante muchos años y trabajamos de cerca en diversos proyectos. Entonces tenemos toda una base colaborativa en el grupo de oncología ocular y esperamos poder ampliar esta colaboración a nivel internacional y nos encantaría hablar de esto un poco más adelante. Entonces, en primer lugar, sabemos acerca de las ganancias y pérdidas de los cromosomas en el melanoma uveal por cerca de 40 años desde el inicio del estudio del cariotipo. Podemos ver acá, sabemos que hay ciertas ganancias y pérdidas que son importantes, tales como la pérdida del cromosoma 3, la ganancia del cromosoma 6 y aquí. Y ha sido un problema realmente en cuanto a la heterogeneidad y dependiendo de qué tipo de prueba se utiliza, en qué tan exacto esto puede ser en la práctica clínica. Entonces, hace casi 2 décadas nos hemos centrado en el perfil de expresiones de genes, ¿no? Mirando genes que suben o bajan o aumentan o disminuyen su expresión en el melanoma uveal, por ejemplo. Entonces, la idea es que cuando se usa el perfil de expresión de genes para ver las mutaciones de los cromosomas, entonces, a lo que nos referimos, entonces, hay aquí 2 categorías fundamentales. En el melanoma uveal primario hay una suerte de segregación aquí entre estos 2 grupos grandes. Y lo que inicialmente observamos cuando llamamos esto clase 1 o clase 2 debido a que hay clasificación genética, de manera tal que se acuñó este término con los tumores de clase 1, entonces tienen un muy buen pronóstico y los tumores de clase 2 tienen un mal pronóstico. Entonces, conforme seguimos este paciente por un periodo de tiempo más prolongado, entonces vemos que algunos de los tumores de los pacientes con tumores de clase 1 desarrollan enfermedad metastásica con el tiempo y lo que nosotros vemos es que realmente no son como pacientes de clase 1 tardía, son muy diferentes. No tienen mutaciones BAP1, esto diferencia la situación un poco, tienden a ser pacientes más jóvenes, tienden a vivir por más tiempo con su enfermedad metastásica y esto corresponde pues a la respuesta a la terapia, por ejemplo.
y son menos propensos a metástasis hepáticas. Los pacientes de clase 2 son un 95% de esto o más tienen el primer lugar de localización de metástasis en el hígado, mientras que solamente un 50% de estos tendrían metástasis hepáticas como primer signo. Entonces, el punto es que nosotros tomamos una mirada nueva a los biomarcadores que pueden predecir entonces cuáles de esos tumores de clase 1 podrían desarrollar enfermedad metastásica. Entonces, estamos resumiendo mucho del trabajo de muchos años. Encontramos que hubo un gen en particular que se llama PRAME, el cual parece marcar a los tumores de clase 1 que desarrollan enfermedad metastásica. PRAME se llama antígeno preferentemente expresado en el melanoma. Esto ha sido identificado entonces en el melanoma y ahora se ha visto en muchos otros tipos de cánceres. Y aún así parece ser un predictor independiente de la aparición de metástasis después de haber tomado en consideración la expresión de los genes de clase 1 y de clase 2, el perfil de estos. Entonces mostramos esta información en un artículo que publicamos en Clinical Cancer Research, mostrando 4 bases de datos separadas y todas muestran hallazgos similares en que los tumores de clase 1 que no expresan el PRAME tienden a tener muchos menos eventos de metástasis. Los tumores de clase 1 con PRAME, si bien tienen menos metástasis que los pacientes de clase 2, entonces tienen o parecen generar más eventos metastásicos en comparación con lo que ocurre en los pacientes de clase 1. Ahora, si miramos a los tumores de clase 2 y si solamente miramos a este grupo en particular, la expresión de PRAME parece generar un peor pronóstico, pero no hay diferencias marcadas, como ustedes ven en el caso de los tumores de clase 1. Y esta es la razón por la cual no aparecen más tempranamente como diferenciadores en los tumores de clase 2. Pero si ponemos todo esto en conjunto, entonces la expresión de genes 1 y 2, PRAME presente o no, entonces realmente todo esto es muy consistente con otros sistemas que se han propuesto. Esto es el atlas del genoma del cáncer, el análisis de 80 melanomas uveales. Entonces, ellos llegan aquí con 4 categorías, pero realmente no es nada diferente de lo que acabamos de describir. Lo que llaman 1 y 2 son los tumores de clase 1, y lo que nosotros llamamos clase 2 corresponde a las clases 3 y 4. Entonces, aquí las de la clase 1 que tienen masa neoploidea y peor pronóstico son los que contienen a la estructura PRAME, y los de clase 2 son que tienen más aneuploidía y un peor pronóstico y que corresponden a la presencia de esta modalidad PRAME. Entonces es una diferente manera de mirar al mismo tema, pero una cosa a tener en mente desde el punto de vista clínico es que el TCGA y mucho de, o la vasta mayoría de las publicaciones que revisan a los cromosomas, el 3, el AQ, se ven en tumores anucleados, donde tenemos toda la pieza anatómica para revisar, en donde solamente tenemos una biopsia con aguja, por ejemplo, la exactitud de la precisión del cromosoma beta es buena. Entonces, cuando hacemos anucleaciones, estas realmente son el 8 o el 10% de las formas de los melanomas uveales más agresivos, en donde nosotros estaríamos en capacidad de hacer biopsias y pruebas genéticas en tumores de tamaño pequeño, ¿no? Entonces, es interesante el sistema PRAME y que es más pasible de hacer pruebas de rutina y biopsias de rutina en los pacientes que son sometidos a enucleación. Y esta es una comparación del sistema. Si es que combinamos a la clase 1 y la clase 2 el perfil de expresión de genes o PRAME, entonces esto supera todos los sistemas que hemos visto cuando trabajamos con el sistema AJCC, por ejemplo. Aquí estos recuadros rojizos son las categorías redundantes que se superponen, como ustedes pueden observar aquí, mientras que necesitamos aquí el PRAME es solamente una categoría redundante, y si la eliminamos, entonces es completamente ausente de superposición y muy predictiva de la evolución de estos pacientes. Entonces, si nosotros tratamos de hacer una vista panorámica
el terreno genómico del melanoma empieza con un melanocito enorme. Para llegar a un nevus benigno tenemos una mutación en la familia GQ. Esto sería un GNAQ en el ADN 11, PLCD4 o LTR2. Estos son los 4 genes que están involucrados en esta vía que se ha encontrado que están mutados. Ahora, la vasta mayoría van a ser GNQ y GN11, un 90% de ellos. Y lo que nosotros sabemos ahora es que esta mutación no es suficiente para generar un melanoma. Entonces, otros autores hemos tenido la oportunidad de mirar ojos sometidos a oclusión, ver melanocitosis a nivel ocular y los melanocitomas en el disco óptico, por ejemplo, y condiciones como esta, y también son mutaciones de la familia GNQ. Entonces, hay otras condiciones benignas que también tienen estas mutaciones GNQ, pero no son suficientes como para dar un melanoma, pero es necesario, pero no suficiente, se le requiere. Luego necesitamos otros eventos, ganancias y pérdidas cromosomales y mutaciones claves. Si nosotros tenemos mutaciones en cualquiera de estos 2 genes acá, entonces tenemos los tumores de clase 1, los melanocitos normales que también corresponden a la clase 1. Y si nosotros tenemos mutaciones en esta otra área todavía corresponden a la clase 1. Y si tenemos la mutación G y F, están en un riesgo mínimo de hacer metástasis y esto por lejos corresponde a los tumores de clase 1 negativos para PREM, mientras que las mutaciones SB31 están asociadas con un mayor riesgo de metástasis, 15 a 20% a 7 años, y estas tienden a ser aquellas que son PREM positivos. Por otro lado, si nosotros tenemos aquí una nueva mutación, que son mutaciones de inactivación, y esta está localizada en el cromosoma 3, por ejemplo, entonces perdemos la otra copia del cromosoma 3, y ahora ya no tenemos copias funcionales del BAP1, entonces puede virar a una clase 2, un melanoma uveal de clase 2, y esto genera un riesgo mucho mayor de metástasis, como 70% a 5 años, y si también se adquiere esta activación de PRAME, y para estar claro, que PRAME no es una mutación, es simplemente la expresión anormal de un gen que no debiera expresarse. Entonces, esto lleva el riesgo desde 72 hasta cerca de 80% en unos 5 años. ¿Y qué significa todo esto entonces en términos de la atención de los pacientes? Porque esto es importante. Acabamos de hablar acerca del pronóstico y el doctor Maturin comentará esto al respecto. Pero en los últimos minutos de mi tiempo, la idea es presentarles algunos ejemplos acerca de cómo esta información se está utilizando cada vez más, no solamente para el pronóstico, sino también para el diagnóstico y para el tratamiento a elegir. Entonces, para el diagnóstico, esta es una paciente que he visto la semana pasada en cuanto a su seguimiento. La vi por primera vez hace un mes y esta paciente tiene este tumor coroideo, pigmentario, solitario en el ojo derecho. Tenemos acá el pigmento en la superficie y tiene una reflectividad interna relativamente baja, pero la paciente tiene historia de cáncer de mama 20 años atrás y una historia de cáncer de la piel 6 años atrás y tenía márgenes positivos en estos tumores. No se hizo ninguna terapia, pero aquí tenemos un tumor solitario en una paciente que ha tenido 2 cánceres previamente. Y si esto es un cáncer de mama metastásico, que es lo que pensó el primer médico que vio a esta paciente, entonces esta paciente deberá tratarse con quimioterapia sistémica para el cáncer de mama. Y esto es un melanoma cutáneo que debiera ser tratado con una terapia dirigida contra el melanoma que afecta la piel. Pero si este es un melanoma uveal, se necesita de inicio radioterapia. Entonces hay 3 opciones diferentes para el tratamiento dependiendo del caso que se enfrenta. Entonces, lo ideal sería biopsiar este tumor. A veces hacemos el estudio con oftalmoscopía indirecta con una aguja 27, por ejemplo. Pero en este caso usted puede ver que es una lesión vascular y colocando la aguja allí tenemos un poco de sangre en la lesión. Entonces, aquí lo hacemos con este instrumento especial y podemos controlar la hemostasia. Y este es el aspecto que tienen las células
realmente no había gran cosa de pigmento acá. Entonces aquí el punto inicial es que esto probablemente corresponde a carcinoma. Se piensa que esto tiene que ver con el cáncer de mama y luego nos llaman nuevamente al día siguiente y nos dicen tiene citoceratina negativo y melanina positiva, entonces un melanoma. Entonces un melanoma uveal es un melanoma cutáneo, eso es lo que no sabemos. Y estos son algunos de los genes que acabo de mencionarles, ¿no? La familia del DNAQ y el malo S3B1 y PIF, las mutaciones 1X. Entonces, estas no son 100% características del melanoma uveal, pero 90-95% características. Y aquí, en el melanoma cutáneo, en las mutaciones que lo impulsa, y virtualmente usted nunca ve estas en el melanoma uveal. Entonces, usted puede utilizar esto como una prueba para el diagnóstico en este tipo de situaciones. Si resulta que esto fue realmente un BRAF, una mutación BRAF clásica, y esto correspondió a una metástasis del melanoma cutáneo. Hicimos entonces un ADN celular de las células circunstantes y encontramos mutaciones circulando en la sangre, y posteriormente la paciente desarrolló metástasis cerebral a partir del melanoma cutáneo antes que el uveal. Entonces esta paciente la han puesto con un inhibidor directo del BRAF junto con el inhibidor MAC, y está el tumor ha regresionado en el ojo. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar la citogenética para tomar decisiones clínicas. Aquí tenemos otro ejemplo de una paciente con esta malignidad extensa en la conjuntiva, con historia médica negativa, y el ojo se torna doloroso. Podemos ver acá en el ultrasonido que no solamente es un tumor que ocupa la superficie, sino que también hay compromiso extraocular, posiblemente con un compromiso uveal también. Entonces, esta paciente le hacen nucleación y exentración, y podemos ver entonces que tenemos un componente extraocular en la conjuntiva específicamente. Aquí tenemos un componente uveal también, y aquí está el componente extraocular. Y es importante señalar que el melan A fue positivo, entonces tenemos un foco de melanoma acá, pero la pregunta en este caso es que esto comenzó en la conjuntiva e invade el ojo, o comienza en la óvea y luego va hacia la conjuntiva. Entonces podemos utilizar el mismo tipo de prueba, y aquí tenemos entonces este tipo de prueba que está cada vez más disponible, o disponible más generalmente. Esto es como el perfil de expresión de genes, y hay muy pocas compañías que tienen esta prueba disponible. Este es el tipo de prueba en el cual muchas compañías internacionales están trabajando. Una se llama Foundation Medicine, Castle Biosciences también está trabajando con estas pruebas, este panel de mutaciones genéticas, y muchas otras compañías hacen también estos paneles de mutaciones dirigidas. Y vamos de vuelta a la pregunta entonces. Y entonces el tema es si esto corresponde a un melanoma cutáneo o si es un melanoma conjuntival. Entonces, ¿qué mutaciones vemos allí? Lo que nosotros hemos trabajado al respecto recientemente, entonces resulta que son más o menos las mismas mutaciones en el melanoma conjuntival y que vemos en el melanoma cutáneo, pero no vemos las mutaciones del melanoma uveal. Entonces, en este caso, el tumor tuvo una mutación de ADN y una mutación BAP1. Entonces, esto es un melanoma uveal primario que se diseminó a la conjuntiva. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en primer lugar los melanomas de la conjuntiva, al igual que los cutáneos, responden más a la inmunoterapia con inhibidores de los checkpoint, y si tienen una mutación BRAF o KIP, entonces se podrá utilizar una terapia sistémica. Desafortunadamente, estos pacientes, como tienen melanoma uveal, no tuvieron buenas opciones terapéuticas para ellos. Entonces el diagnóstico final fue melanoma uveal. Finalmente, entonces, para cerrar aquí la idea, me referiré acerca de las opciones del tratamiento. Si hubiéramos dado esta charla 10 años atrás, esto era simplemente un sueño o especulación, ofrecer tratamiento, y frecuentemente criticamos por decir esto nunca va a suceder, nunca va a haber
terapia para el melanoma uveal, nunca vamos a poder utilizar esta información para tomar decisiones en los pacientes, pero demostramos que ellos estaban equivocados. Ahora existe una serie de terapias, otras que están todavía en estudios clínicos, no son espectacularmente efectivas, pero esta semana apareció un artículo de MD Anderson mostrando que la combinación tiene cierta tasa de respuesta, ¿no? El tratamiento combinado, 10% en melanoma, y esto es mucho mejor de lo que hemos visto antes. No es excelente, pero solía ser 0%. Entonces, estamos haciendo ciertos progresos. Entonces, aquí se está trabajando en estas mutaciones de la familia GNQ y esto activa una serie de vías de señalización como la MAP quinasa, por ejemplo, la P3 quinasa. Y todas estas son vías que tienen medicamentos disponibles para su inhibición y hay mucha gente que está trabajando en esta área y lo que otros colaboradores y yo estamos trabajando y centrándonos es en los dos genes que mencioné temprano, que están altamente asociados con metástasis. Uno es el BAP1 y hay evidencia creciente de que ciertos tipos de inhibidores HDAC, histones de acetilasa, pueden revertir los efectos de la pérdida de BAP. Y hay cierta información, y no estoy seguro qué tan contundente es, pero hay gente que está trabajando con inhibidores PARP, de manera tal que si tenemos un tumor que ha perdido BAP1, por ejemplo, o que tiene problemas en reparar el daño del ADN, y el PARP repara el daño del ADN, ¿no? Pero también inhibe al PARP por retroalimentación. Entonces aquí la idea es que la célula no tenga problemas para reparar el daño en el ADN. Y en los inhibidores HDAC acabamos de publicar un artículo este mes mostrando que hay un nuevo inhibidor llamado Cosinostat, el cual se ve bastante promisorio en modelos preclínicos y hemos conseguido fondos de una compañía para que nos suministre el medicamento. Estamos buscando fondos adicionales para financiar un estudio clínico. Esto es algo en el cual el doctor Matern trabajará junto con otros centros en los cuales trabajamos. Y en el caso de PRAME, como PRAME también se ve en otros tipos de cánceres que son más comunes, entonces esto ha llamado la atención de las compañías farmacéuticas que ya han desarrollado inmunoterapias para el PRAME, las células CAR-T, y hay vacunas que se están desarrollando inclusive, y si usted está familiarizado con estas modalidades, entonces se está desarrollando también moléculas específicas que toman como blanco la GP100 y que han demostrado tener cierta actividad en el melanoma uveal. El segundo medicamento es la misma molécula, excepto que toma como blanco PRAME, y esto ya se encuentra en estudios clínicos en el melanoma uveal. Entonces, para cerrar esta parte, entonces trabajamos acá con el grupo de oncología ocular, tenemos como 25 centros en Norteamérica y hemos terminado recién de enrolar a 1.700 pacientes en un estudio prospectivo, mirando a PRAME y las mutaciones que he mencionado y algunos otros marcadores que hemos estado estudiando. Y la siguiente generación incluirá biomarcadores que se encuentran en estudios clínicos, como hemos mencionado, y nos encantaría buscar oportunidades para trabajar con nuestros colegas internacionales. Otro artículo que ha salido en mi laboratorio en las últimas semanas y que se puede ver en PubMed, hemos identificado una población de origen latino con diferentes orígenes étnicos asociados con melanoma uveal y que podrían tener significado pronóstico. Entonces, estamos trabajando con varios colegas de Latinoamérica para armar un grupo colaborador para estudiar entonces el linaje en el melanoma uveal. Y con esto yo deseo indicarlo contento que estoy. Tengo aquí mi asociado, la doctora Correa, que trabaja en Bascom Palmer desde los últimos meses y ella tiene la práctica cada vez más ocupada en oncología ocular. Y aquí están nuestras direcciones si es que ustedes tienen preguntas sobre vuestros pacientes o sobre los temas que hemos tocado ahora. Y les agradezco muchísimo por su atención.
Excelente presentación. Continuamos con el doctor Materín. Él es profesor clínico de oftalmología y especialista en oncología ocular. Él se graduó de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y en el hospital es el director de oncología oftálmica. La práctica clínica del doctor Materín involucra el diagnóstico y tratamiento de pacientes con tumores oculares, incluyendo benignos y malignos del ojo. Es reconocido por su habilidad de compasión, habiendo trabajado durante más de 20 años en el campo de oncología ocular. Doctor Materín ha publicado los hallazgos de su investigación en revistas evaluadas por pares y es reconocido internacionalmente como profesor visitante. So it's an honor to continue with Dr. Materín, who always gives excellent presentations. La primera publicación que yo vi hablando de pronóstico data de 1948, haciendo hincapié que los pacientes que tenían peor pronóstico eran aquellos que tenían células epitelioides. Una vez más, esto es 1948. Después, Don Gass, él publicó esto de qué riesgo podría haber si observamos algunas lesiones que eran sospechosas de melanoma, ya sea coroideo o del cuerpo ciliar. Tuvo 116 pacientes a quienes observó por 5 años. 69 pacientes no mostraron ningún crecimiento de las lesiones y ninguno de ellos tuvo metástasis. De los 47 pacientes que tuvieron crecimiento, 5 pacientes desarrollaron metástasis. Esta publicación, que fue desde 1980, demostró que no hay una evidencia que en el aumento de la mortalidad por observar lesiones melanocíticas pequeñas. Sabemos que el melanoma uveal es el tumor primario intraocular maligno más frecuente en adultos y representa solo el 3 al 5% de todos los melanomas. Su incidencia es de entre 5 a 7 nuevos casos por millón de habitantes. La edad media es entre los 55 y los 60 años, raza blanca, y queda metástasis al pulmón y al hígado principalmente. Hay una leve mayor incidencia en hombres, en blancos, y tiene una muy baja incidencia en asiáticos y afroamericanos. Ahora, baja incidencia no significa que no puede pasar. Baja incidencia significa baja incidencia porque hay casos y vemos casos en asiáticos y afroamericanos. En Europa la incidencia aumenta así como vamos subiendo en latitud. 2 por millón en España o Italia, a 8 por millón en Dinamarca o en Noruega. ¿Cuáles son los factores de riesgo del paciente? Ojos azules o verdes, tez blanca, la presencia de melanocitosis ocular, la presencia de mutación VAP1, ya vamos a hablar del tema, es el rol de la exposición solar es controversial y aparentemente es más frecuente en soldadores eléctricos. Muy bien. Este es un artículo que, no digo que ha revolucionado, pero ha cambiado, o que cambió durante muchos años, la forma de sospechar cuando las lesiones pequeñas melanocíticas podían llegar a ser melanomas pequeños. Yo quiero recalcar que esta presentación, este artículo, es del año 2000, hace casi 20 años. Ya todos conocen los factores de riesgo, no lo voy a repetir. Sin embargo, casi 20 años más tarde, Bill Harbour y su grupo hicieron una especie de desafío a ver si hay algún marcador que pueda hacernos sospechar más la presencia de que estamos frente a un melanoma más que un MEVUS. Y fue la presencia por una biopsia en tumores que eran clase 2, class 2.
¿Qué pasa con este paciente? Este es un paciente que siempre lo muestro, un paciente que uno prácticamente no va a sospechar que es un melanoma por la presencia de drusen, lesión pequeña, bastante estable a lo largo de los años, pero mostrando un crecimiento gradual, hasta que rompió la membrana de Bruch. Ahí tenemos la doble circulación, lo tratamos con una placa, y a este paciente le hicimos la secuencia genética y demostró que era BRAF wild type, que significa que no tenía la mutación BRAF o NRAS, que estas dos corresponden a los melanomas cutáneos, no tenía la GNAQ, pero sí tenía la GNA11. Muy bien. ¿Cómo hacemos las biopsias? Es un paciente que le estábamos por colocar una placa, pero básicamente lo que les quiero mostrar es cómo por lo menos nosotros hacemos las biopsias. Hacemos la disección, tanto de la conjuntiva como de la tenon. Tomamos los músculos. Tomamos el recto inferior, recto lateral. Vamos a hacer transiluminación. Era un tumor que no era grande. Marcamos sobre la episclera. Muy bien, colocamos la placa dummy para colocar las suturas de 5-0. Estoy tratando de avanzar para no perdernos la biopsia. Muy bien. Hay una esponja de drenaje en el fornix. Hacemos con un blade con 57 una pequeña esclerotomía, y después con una aguja, nosotros usamos 27G, hacemos la aspiración, cubrimos con el algodón y hacemos inmediatamente crioterapia en la zona de la incisión. Y después lavamos en forma copiosa. Esta es la técnica de biopsia transescleral. Y después suturamos la esclerotomía y colocamos la placa. Muy bien. Esa es una forma de hacerla. ¿Qué pasa cuando la lesión es posterior? Nosotros, yo lo hago con microscopio, colocamos trocar. Esto es un tema discutible, si colocar trocas o no colocar trocars. Y con una aguja hacemos la aspiración. El 100% de las veces va a haber una pequeña hemorragia. Y suturamos la entrada y después colocamos la placa. Otra forma de hacerla, veamos este caso, una mujer de 85 años que había notado unos cambios en su visión en el ojo izquierdo. Estas eran las imágenes de la fluorescein y vemos la forma irregular que tenía el tumor en el ultrasonido. Demostró que hubo crecimiento, y empezó a tener la sombra acústica. Ahí es donde empezamos a estar más sospechosos, teníamos la sospecha que tuvieron melanoma. Y en este caso hicimos la biopsia, pero esta vez con vitrectomo, con el cut rate de 300 por minuto y la aspiración de 600. A ver si lo podemos ver. No sé por qué el video no está arrancando, pero en realidad lo que está pasando en esta zona es que el vitrectomo está aspirando dentro del tumor, y este era un paciente esta paciente resultó ser un melanoma clase 2. Muy bien, ¿hay riesgo
de provocar metástasis por hacerle las biopsias. Muy bien, un grupo europeo ha demostrado que no hay prueba de que el hecho de realizar estas biopsias, que son importantes para el paciente, para el manejo, para el pronóstico, para tener información, no aumentan el riesgo de metástasis. ¿Puede haber complicaciones? Seguramente. Esta es una paciente tratada en el 2007, se le hizo una biopsia y apareció tiempo después con esta zona pigmentada en la epiesclera, demostrando que esto era melanoma. La paciente se la nucleó y el único lugar donde ella tenía este melanoma, estas semillas, estas siembras de melanoma, fue en el lugar donde se colocó la aguja. Este es uno de los motivos por los cuales, repito, esto fue en el 2007, donde hacemos hacemos aplicación de crío en la zona de la biopsia, tanto cuando hacemos la transescleral como cuando utilizamos la forma transvítrea. Un artículo en el 2013 donde decía, de Amy Scheffer, mostrando algunos casos donde hubo complicaciones por las biopsias por aspiración. Pero en esta publicación no hablaba de los detalles de la técnica utilizada. Veamos otros casos. Este es un paciente de 66 años que tuvo en el 2013, fue tratado por un melanoma ciliocoroideo. Fíjense en la zona donde fue tratado. Este paciente se le hizo una biopsia que dio positiva para melanoma y tenía un tumor clase 2. Este es el mismo paciente, el mismo ojo, en la zona superior y nasal se ve cómo estaba el paciente, el tumor, estaba totalmente contraído, había prácticamente desaparecido, pero aparece con una zona elevada superior y temporal. Le hicimos la biopsia, esto fue 5 años más tarde, donde mostró que era melanoma, también clase 2, pero era PRAME negativo. Esto lo mostró Bill ya, vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero básicamente, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con clase 1? Tienen buen pronóstico, estos son el grupo 1A, estas son las mutaciones que pueden tener. Después hay un grupo de tumores que es intermedio, clase 1B, que pueden tener el SF3B1 y estas alteraciones cromosómicas. Estos tienen riesgo intermedio y finalmente los de mayor riesgo de metástasis, que son los que tienen clase 2 y la mutación BAP1. Una vez más, esto lo mostró Bill también, es otra forma de decir lo mismo, los distintos pathways, donde cómo se llega a la metástasis, cómo hay tumores los clase 1, tienen menor riesgo de metástasis que los clase 2. Una vez más, ¿por qué es importante esto? Porque son los potenciales lugares para tratamiento e investigación por el clinical trials. Este es un paciente de Argentina que vino a tratarse con nosotros, tenía una lesión melanocítica difusa, no era clara, se lo observó durante bastante tiempo, en el medio hizo algún desprendimiento de retina, le hizo una vitrectomía por silicón y aparece con este nódulo amelanótico superior y nasal al nervio óptico. Este paciente le hicimos biopsia y después le colocamos una placa, tuvo un clase 1B y era PRAME positivo. Pero además se le hizo la secuencia y correlacionado con el informe anterior tenía el GNA11, esta mutación, y era el SF3B1, o sea que es de riesgo intermedio. Otra paciente, esta paciente la operamos recientemente, clase 2, PRAME positivo, y otra vez, fíjense acá, clase 2, PRAME positivo, y también tiene la mutación BAP1. Esta es una paciente con alto riesgo de metástasis. Ahora bien, esta mutación BAP1 es una mutación somática que está presentada, que se presenta específicamente en el melanoma.
Estos dos pacientes, fíjense, tumores de tamaño importante, ojo derecho en el primer caso, ojo izquierdo en el segundo, lo que se ve inferiormente es el desprendimiento de retina. Este paciente, clase 1B, PRAME negativo, SF3B1, SF3B1, y era un GNAC mutation. Esta paciente tiene un riesgo intermedio de metástasis. En cambio clase 2, PRAME negativo, pero tiene la mutación somática BAP1. Finalmente, este es un paciente que yo atendía ya por el año 2011, de 20 años de edad, que tenía antecedentes familiares de el bisabuelo materno que tuvo un tumor ocular con metástasis en hígado. Hicimos una biopsia que contenía melanase A, se confirmó que era melanoma y tenía células epitelioides y era un clase 2. Ahora, muy bien. Este paciente también tenía este tumor, la mutación BAP1 y tuvo metástasis en pulmón. La madre es una carrier de la mutación y no nos olvidemos del antecedente familiar. En este caso, la mutación BAP1 es del tipo germline mutation, significa que este paciente y sus familiares tienen mayor riesgo de desarrollar otros cánceres, melanoma cutáneo, melanoma uveal, mesotelioma y otros. O sea que esta es la forma de mutación germinal. No nos olvidemos que este paciente, el diagnóstico de melanoma se le hizo a los 20 años de edad. Hay muchos clinical trials que están en plena progresión, algunos ya se han terminado, y hay otros nuevos que ya los ha explicado Bill en su presentación. Este sí, creo que es el último paciente. Fíjense la historia. En noviembre del 2018, este es un paciente de 48 años, hombre que fue tratado en el 2009 con Proton Beam. Todo lo que vemos acá es tejido cicatrizal. En el año 2017, el paciente desarrolló metástasis de hígado y recibió bastantes tratamientos con inmunoterapia para sus metástasis. Fíjense lo que pasó en el ojo, cómo también se ha achicado la cicatriz después del tratamiento. Una vez más, esto fue en un clinical trial, donde el paciente no solamente, número 1, vive, número 2, las metástasis están bajo control, y número 3, esta es una prueba más, cuando lo vemos en el ojo, cómo se achicó la cicatriz. Bill comentó del Collaborative Ocular Oncology Group, el comité ejecutivo. Está formado por Tom Aber from Michigan Retina, Celia y Bill Harbour from Bascom Palmer, José Lutki, que es un médico oncólogo de la Universidad de Miami, Brian Marr de Columbia University, nosotros en Duke, Prithvi Mruthyunjaya de Stanford University y Amy Sheffield de la Universidad de Texas. Muchas gracias y bueno, esperemos tener una linda sesión de preguntas y respuestas y probablemente Bill corrija mucho de las cosas que yo dije. Un saludo grande. Bueno, excelente. Muchas gracias a ambos por las presentaciones. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas, así que para los que todavía no lo han hecho, la pueden escribir en el chat. Vamos a comenzar por la primera pregunta. Tengo acá en otro lado. Para Bill, for Bill. If you have a recurrence of the tumor. Si usted tiene recurrencia de un tumor y usted tiene que tratar otra vez, usted hace otra biopsia en caso de un cambio, un switch genético a otro tipo. Bill, you're muted. Great question. Excelente pregunta. Si el tumor era de clase 1, de inicio, clase 1A o 1B,
Y si tenemos una recurrencia local o persistencia del tumor que progresa, vamos y buscamos el tratamiento, entonces repito la biopsia y hago una suerte de prueba clínica, puesto que teóricamente podría pasar de clase 1 a clase 2 y esto cambiaría su pronóstico significativamente. En la vida real, esto no ha sucedido tan a menudo. Ha habido unos pocos ejemplos, creo, y Miguel presentó algunos ejemplos. Con la experiencia que tiene, esto no es tan común. La recurrencia usualmente corresponde a la clase 1, a lo que parecía de ser clase 1 cuando recurre posteriormente, pero si el tumor inicial es de clase 2 y luego aparece una recurrencia, entonces yo no tomaría una nueva biopsia para fines clínicos, ya que ya le he dado la clasificación de alto riesgo, ¿no? Esto para el manejo clínico del tumor. Thank you very much. Y muchas gracias. Miguel, ¿cuáles son sus ideas al respecto? The Estoy only- totalmente de acuerdo. El único punto que yo quisiera comentar, includes another question to you. y esto incluiría otra pregunta, es que Is it possible the progression es posible una progresión de una mutación, digamos, SF3B1 a PAP1 posteriormente, if we observe donde observamos, como observamos en el melanoma sin tratamiento, es posible, el SF3B1 siempre va a estar presente allí, SF3B1. Entonces, para fines de recapitulación, nosotros llamamos a la mutación secundaria, le llamamos BCE, BAP1 SF3B1 BIF1X1X, y tienden a ser mutuamente exclusivas. Se tiene una, no se tiene otra. No es 100%, quizás es un 100% de superposición, pero en su mayor parte se tiene la una o la otra. No sé, es posible, pero no conozco de algún caso en el cual haya sido clase 1 y haya pasado una mutación SF3B1 y que luego recurra y ahora tenga una mutación BAP1. Yo estoy seguro que es posible y yo estoy seguro que alguien encontraría esto, pero no he visto que eso ocurra. Pero yo creo que conforme trabajamos más en nuevas biopsias o en rebiopsias, conforme nosotros nos insertamos más ampliando las indicaciones para hacer la biopsia, entonces ciertamente en mi práctica estamos empezando a biopsiar estas lesiones sospechosas y en clase 1, A o B, las observo de cerca. Entonces hay una serie de formas en las cuales estamos ampliando el ámbito de cómo utilizar esta información. Y una de ellas ciertamente tiene que ver con las nuevas biopsias después de la irradiación. Entonces, lo que digo ahora es que es cierto ahora, pero quizás ya no sea cierto de aquí a un año o de aquí a 3 años, ¿no? Yo diría en este momento que no hay gran cosa de evidencia de cambio de clase después de la irradiación. ¿Y ha visto usted ejemplos de esto, Miguel? But what I have seen was Pero lo que yo he visto es una paciente que recuerdo, por lo menos una paciente con melanocitosis que tuvo un tumor de clase 1A superior y fue tratada con una placa y luego años más tarde desarrolla un segundo tumor en el mismo ojo y este correspondió a una clase 2. ¿Publicó eso? Sí, creo que lo hicimos. Ya simplemente un colega me planteó una situación similar y esto es muy interesante, ¿no? Pacientes con melanocitosis que desarrollan dos tumores diferentes. Ambos tuvieron la misma mutación GNAQ, que es lo que usted esperaría, ya que la melanocitosis ya tiene esta mutación GNAQ. Y esta es la razón por la cual aumenta su riesgo de melanoma, porque si ya tuvo la primera, entonces puede aparecerle otra, pero ambos tuvieron mutaciones BAP1, pero diferentes mutaciones BAP1. Entonces la mutación ADN y la ADN11 tienden a ser las mismas. Solamente hay 4 posibles acá. Pero la mutación BAP1 puede ocurrir en cualquier parte. Entonces,
hay un número infinito de diferentes mutaciones VAP1 que se pueden conseguir, ya que llega y se activa el gen y esto constituye la mutación, entonces es casi imposible tener la misma mutación dos veces simplemente por azar. Entonces este ojo tuvo dos mutaciones diferentes VAP1 en el mismo ojo, pero en diferentes tumores, y yo creo que esto es probablemente lo que usted ha señalado. Absolutamente. Es algo inusual si tenemos una mutación de NAQ. Entonces es algo que le predispone entonces a que tenga una mutación VAP1. Son estas mutaciones VAP1 tan comunes en el cáncer. Y si estamos en el ojo y tenemos estas mutaciones de NAQ, realmente le predisponen a tener estas mutaciones VAP1. Bill, do you have a translation? Tiene... Yes. Okay. Well, whoever is translating is doing a great job. At first, I thought I had an angel speaking in my ear, but then I realized it was a person there doing it. So thank you very much. Okay. So, It's a pleasure. That's me, and that's the Beatles behind me. if I speak in Spanish? You can speak Spanish, yes. Okay. Yo estoy seguro que muchos de los asistentes se les cruza están pensando, muy bien, todo esto es muy lindo, es muy interesante, es muy práctico. ¿Cómo podemos tener acceso a esta tecnología? ¿Cómo podemos tener acceso para ayudar a nuestros pacientes en Latinoamérica para que puedan hacer lo mismo? ¿Están de acuerdo con la pregunta todos? Así es. En Argentina, por ejemplo, y calculo que en otros lugares de Latinoamérica, no tenemos esta tecnología. Si hacemos punción biopsia, es para análisis citológico, y si hacemos enucleaciones, ahí se puede hacer la técnica de Fish, pero no hay mucho más. Entonces, es súper interesante, pero estaría bueno ver cómo podríamos, excelente tu pregunta, Miguel, tu comentario, cómo podemos hacer para poder obtener esto. Okay. ¿Sí? Solón, la gente de tu país está queriendo invadirnos. I would ask you, are you aware? So, No entendí el comentario. Porque está en la pantalla una convocatoria para la Sociedad Peruana de Oftalmología. That's advertisement. Hay que obviarlo. Okay. la propaganda. I got that one. Sí, es parte de la logística de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Mil disculpas. No, it's okay. Creo que esto es para hacer suspense para la respuesta de doctor Miguel, ¿no? De cómo podemos tener acceso. Tal cual. Y aquí estamos esperando. Esperando la respuesta. Sí. Bill, what do you think? I mean, one question I would ask is that in general, Lo que yo preguntaría es en los tumores, en oncología general, ¿pueden los oncólogos tener paneles de mutaciones? En Buenos Aires pueden tener estos paneles de mutaciones que evalúen las mutaciones comunes o de presentación común. The incidence is low, so I think that's the problem maybe in relation to other type of cancers. So basically, La incidencia es baja, el problema sería con otros tipos de cánceres. Estoy contento que usted haya hecho la pregunta, ya que antes de comenzar con esta reunión, nosotros estábamos conversando acerca de ella. Esto puede hacerse para otros tumores. Bill, that was English, my best English. yeah, I don't Bien, understand. no lo sé
Con respecto a la tecnología, es muy similar. Usted sabe. Y por cierto, el perfil de expresión de genes es la tecnología más simple que las secuencias de siguientes generaciones. Entonces, no está claro para mí. Yo creo que esto es más un tema de negocios y de cumplimiento o de compliance antes que temas meramente científicos. Y temas de regulación también, cosas por el estilo. Una sugerencia que tengo es que Bill, mi persona, y creo que 4 a 5 más personas, podríamos tener el grupo colaborativo de oncología ocular. Entonces nosotros ponemos, pusimos cuántos pacientes, 1,700 pacientes en 2 años. If we were able to get together, I think that's the best way so that each one in his or her country may get together with those who are working in that particular topic. So the idea is to see who may provide information, particularly with respect to mutations. You agree? You agree? International collaboration, there are sources of funding. Fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer y hay algunas joint ventures. Hay recursos de otros países también para hacer entonces estudios multicéntricos internacionales. Y entonces debemos buscar las formas en las cuales podemos hacer este tipo de trabajo, aun cuando sea solo para comenzar con algunas biopsias en Latinoamérica, pero como punto de inicio podríamos evaluar aunque sean muestras de sangre o hisopados inclusive, para mirar el ADN de la línea germinal. Y si miramos el artículo que publicamos a principios de este mes en Cancer, armamos un método para llevar esto y cuesta como $100 por paciente, entonces no es tan costoso. Y podemos trabajar en esto como grupo colaborativo. Perfecto. Acá hay una pregunta más de un caso clínico que dice: un tumor de cuerpo ciliar de 2 milímetros de espesor, descrito por ecografía, que reacciona al iris y tiene desplazamiento posterior y bandas desde ella a la pared posterior, que cursa con celularidad de la cámara anterior. ¿Ustedes realizarían una biopsia? Do you want me to answer that, Bill? Sure, go for it. Sigue usted. A ver, biopsias se pueden hacer en tumores tan pequeños como 2 milímetros de espesor o incluso más pequeños. De la presentación o de la descripción del caso, a mí lo que no llego a entender bien es qué significa celularidad en cámara anterior. Hay dispersión de pigmento en el ángulo, hay más detalles clínicos que harían falta, porque de todo esto a mí lo que me asustaría sería un melanoma en anillo. La presencia de un tumor de 2 milímetros de espesor en cuerpo ciliar no significa que sea melanoma, ya que existen los nebus de cuerpo ciliar, existen los melanocitomas del cuerpo ciliar. Así que la respuesta es sí, se puede hacer una biopsia. La pregunta es, bueno, habría que ver más detalles clínicos. Bill. Una pregunta, a question. Do you perform the biopsy to all of the tumors? ¿Hace usted la biopsia en todos los tumores? En todos los tumores que usted enfrenta. ¿Tumores con melanoma? Yo sí. O sea, I do, says Dr. Materen. Que el paciente rechace, ¿no? ¿O es de rutina?
¿O hay un nosotros, consentimiento informado aparte para la biopsia? Sí. es parte del procedimiento. De pronto no le haría la biopsia si, por ejemplo, un paciente de 85 años que está tomando anticoagulantes, no le veo mucho sentido, o que no tiene un buen estado general. Pero si no, tumores muy, muy pequeños, pero en general los pacientes quieren saber. Muchos pacientes llegan a la consulta diciendo, ¿me va a hacer la biopsia para saber qué clase es? Y una pregunta también en relación a eso. Una vez que uno tiene clasificado el paciente posterior a la biopsia en el clase 2, ¿cómo están siguiendo esos pacientes en la práctica y si les ofrecen algún tratamiento adyuvante, digamos, por el alto riesgo de metástasis? Okay. Bill, I will let you answer that. I didn't get a translation on that. Could you summarize? Yeah, so what... Para resumirle, una vez que se hace la biopsia y se hace el tratamiento, el paciente tiene un tumor de clase 2. ¿Qué se les ofrece a los pacientes en términos de la vigilancia, en términos de un estudio clínico? Entonces, la vigilancia en un paciente de clase 2, entonces recomendamos estudio de imágenes del hígado cada 3 o 4 meses y preferiblemente con una resonancia magnética y con contraste. Para los tumores de clase 1, si son de clase 1A, entonces recomendamos un ultrasonido del hígado una vez por año. Si es clase B, recomendamos el ultrasonido del hígado 2 veces por año. Y también la prueba 2 veces por año. Y es una prueba que no es tan costosa. En clase 2 se hacen los estudios de imágenes del hígado cada 3 o 4 meses. En términos de los estudios clínicos, en el contexto de prevención y contexto adyuvante, el número de opciones de estudios es limitado. Hubo un estudio de una droga llamada crisatinib, en el cual contribuimos con algunos pacientes y el estudio terminó siendo un estudio negativo, que no pareció reducir la progresión en enfermedad metastásica. Ahora tenemos el principal estudio para los pacientes de clase 2, que es con epinivo. No es a dosis completa, es con una dosis reducida. Y entonces estamos por empezar otro estudio con este medicamento que es crisinostat, no un inhibidor particularmente especial. Entonces tenemos una serie de compañías farmacéuticas que se están interesando en este melanoma uveal. Entonces yo creo que vamos a ver más de estos estudios y es muy difícil demostrar que usted evita un desenlace. Y si alguien tiene una enfermedad que ya está en pleno desarrollo, es más difícil demostrar que algo recién va a ocurrir, ¿no? Y esto es definitivamente difícil, pero sea como fuere, tenemos un modelo estadístico bastante bueno para establecer la progresión. Esto a partir del estudio con crisatinib, y yo creo que los estudios futuros deben planearse en este sentido. Y si nosotros tenemos una señal, entonces esto lleva a abrir un estudio multicéntrico a gran escala para evaluar entonces este escenario. Tratamos de llegar a poner a los pacientes de clase 2 en el contexto de un estudio clínico siempre que sea posible. Y otra pregunta es, en el caso que le hacen la biopsia para citogenética, tengo entendido que no se realiza la citología. ¿Eso es correcto o sería otra biopsia más? 2 biopsias. Bill, did you get that? Yeah, I've got most of it. Should you do 2 biopsies? What was, Yes, if we're doing cytology. 2 biopsias es que hacemos citología y citogenética. Yo hago primero la citogenética, debido a que, como dijo el doctor Miguel,
casi siempre hay algo de sangrado, y aun cuando no hay hemorragia en el vitro, el tumor, como ustedes vieron en mi video, el tumor puede sangrar internamente, y la sangre entonces puede interferir con la prueba molecular. No importa el perfil de expresión de genes o las mutaciones, puede interferir con la interpretación de la prueba. Entonces, me gusta hacer primero la prueba molecular y luego, en segundo lugar, la citología. Si el espécimen de citología tiene glóbulos rojos, no va a evitar que se encuentre el melanoma. Entonces, no es un problema tan grande si es que tenemos sangre allí en la muestra de citología. ¿Corresponde eso a su pregunta? Sí. Sí. Yo creo que si hacemos rutinariamente 2 biopsias, yo no lo hago. Y estoy de acuerdo con usted. Hago primero el perfil de expresión de genes, pero la mayor parte de las veces hago la citología. Y si el tumor es grande o si necesito diagnosticarlo, entonces regularmente voy hacia el interior del ojo solo una vez. Y ahora que recibimos la mayor parte de las veces para el secuenciamiento, no veo la necesidad de colocar una segunda aguja en el ojo. Ciertamente para los tumores pequeños, yo rutinariamente no hago biopsia de tumores de 2 o 3 milímetros menores de ese tamaño. Si hay un tumor periférico más grande, sí lo hago, porque ahí el riesgo es mínimo. Pero estoy totalmente de acuerdo en que, con lo que dice Miguel, es que esta familia de mutaciones, aun cuando no son pronósticas, están presentes en más o menos 95-98% de los melanomas uveales. Entonces, nos preocupa biopsiar algo que corresponde realmente a una metástasis o algo más. Entonces, si vemos que tenemos un GNQ, se perdió la señal, creo. La señal del profesor. Y hacerlo en un caso que haya un mayor riesgo que ocurran complicaciones. Gracias. Hay una pregunta, si hay alguna información definitiva acerca del cytogenetics en los melanomas del iris. Y esto es realmente interesante. En primer lugar, como ustedes saben, los melanomas del iris tienen un riesgo muy bajo de hacer enfermedad metastásica, casi 0, o quizás 1%. Si usted tiene a los melanomas del iris que tienen invasión del cuerpo ciliar, la situación es diferente, sea un componente ciliar, estamos hablando de un melanoma iridociliar, pero sí es ciertamente un melanoma del iris, el riesgo de metástasis es como 1%, algo realmente bajo. Y lo que encontramos unos años atrás, sorprendentemente, es que usted ve lesiones de clase 2. Otra vez se perdió la señal. No. Sí. Se corta un poquito. Bill, ok, está congelado. Tienes que repetir todo, no escuchamos nada. No. No, yo pensé que era mi problema del audio, pero no. No. Y una vez más, en la parte más interesante. Se corta, tal cual. Sí. Suele suceder. Ahora va a aparecer. Ahora lo perdimos. Ahora sí. Okay, Bill, we lost you. Yeah, sorry about that. So, okay. Sí, lo siento. Class 2 Ustedes ven melanomas del iris de clase 2 y no parecen hacer metástasis, entonces no está claro. En primer lugar, son bastante más pequeños cuando los detectamos, entonces la idea es capturarlos temprano antes que tengan probabilidad de hacer metástasis, pero algunas personas proponen la hipótesis de que hay algo inhibitorio en la cámara, quizás el pH sea diferente
o la presencia de TGF-beta, algo en la cámara anterior. Eso es lo primero. En segundo término, cuando usted mira melanomas de la coroides y del cuerpo ciliar, las secuencias de segunda generación y otras, es lo que se hace. Usted no ve una firma B. Entonces, lo cual va en contra de los melanomas UV y que estén relacionados con la luz ultravioleta. La excepción para esto son los melanomas del iris. Hay un artículo que se ha publicado este año en donde ellos muestran que algunos melanomas del iris realmente tienen una firma de luz ultravioleta, lo cual tiene sentido porque están justo allí, mientras que los melanomas de coroides no hay gran cosa de luz ultravioleta, de componente de luz ultravioleta. Entonces yo diría que tienden a tener la misma mutación en el DNA, pero también tienen esta firma de luz ultravioleta. Y personalmente pienso que hay una tasa baja de metástasis, debido a que los detectamos más temprano, ya que aún mirando los melanomas de la coroides, si usted tiene un melanoma coroideo de clase 2 y cuyo diámetro es menos de 12 milímetros, el riesgo de metástasis se cae. Entonces, esto es mi opinión personal, por cierto. Thank you very much. Hay una última pregunta. There's a last question that Ciliar, ¿cómo realizarían la biopsia? El doctor Solón pregunta. La pregunta, Solón, es si está en cuerpo ciliar solamente y no se ve con la lámpara de hendidura, un cuerpo ciliar, un tumor de cuerpo ciliar pequeño. Exactamente. Un tumor pequeño de cuerpo ciliar que no lo puedes evidenciar con la lámpara de hendidura, con las lupas, que lo ves solamente por VM. En esos casos, ¿le realizan una biopsia? Yo a esos pacientes hago dos cosas. Si es tan pequeño, lo voy a seguir con VMs hasta que vea que el tumor ha crecido y sí, se le puede hacer una biopsia con mucho más cuidado porque uno está haciendo prácticamente a ciegas. Hacemos la transiluminación, localizamos el tumor, lo marcamos y entramos mínimamente donde está el tumor localizado. Bill, did you understand the question and my answer? Yeah, I agree. I mean, I think, yeah, it's a little tougher, but estoy de acuerdo, es un poco más difícil, pero creo que la transiluminación es crítica y voy en un ángulo de 10 grados, muy poco profundo, ¿no? Hacia el lado del vitrio y en tanto llegamos con el bisel hacia la esclera, comenzamos a aspirar, aun cuando no esté totalmente el interior del tumor. Y si tenemos esta pequeña cantidad de fluido, entonces entramos al tumor acuoso y a la cámara posterior que corresponde a esta localización y luego jalamos hacia afuera. Puede ser todo un reto en este tipo de tumores. Y yo estaba diciendo también que no, en estos tumores del cuerpo ciliar de 2 o 3 milímetros, no todos son melanomas. Pueden ser melanoma, pero hay nevos del cuerpo ciliar, en realidad es que melanocitomas. De acuerdo. Bueno, la verdad es que fueron presentaciones excelentes, un placer escucharlos, creo que todos hemos aprendido un montón. Agradecer a la doctora Gentile, que estamos moderando en conjunto y siempre es un placer, y al doctor Solón y a la doctora Melina Morales por invitarnos y por convocarnos y por estar permanentemente promoviendo actividades de formación y tan excelentes para todos. Así que muchísimas gracias por haber estado presentes, por la atención y seguramente pronto tendremos novedades de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Miguel. Chao. Bill. thank you. Thank you very much. Thank you all. Thank you very Muchas much. gracias Thank a you for todos. everything. Un fuerte abrazo. Chao, Solón.
Excelente, gracias. 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 Gracias a todos. Miguel, hablamos. Sí. Bye bye. Chao, buenas noches. Buenas noches.